¿Qué dicen, chicos? Falso. Falso. Absolutamente. Falso. Falso porque ¿en quién hay riesgo? ¿Qué persona podría tener problemas? Las personas que sufren de insuficiencia renal crónica. Exacto, el paciente con insuficiencia renal crónica podría tener problemas graves. ¿Y cómo sabemos nosotros si algún paciente enfermo del riñón? No tiene idea? ¿Cómo Por examen de creatinina. ¿A quién se le pide la creatinina? Al paciente que se va a hacer el examen. Claro, sí, un examen con contraste, pero ¿a qué tipo de paciente? Contraste, sí. ¿A qué paciente le pediríamos o a todos le pedimos? A todos debiera ser. ¿Mayor de 65? Eso. Puede ser 60 o 65, va a depender de dónde trabajen ustedes. Así que eso es variable. Mayor de 60 a 65, o si el paciente en la encuesta dice tener problemas renales. Ahí sí hay que pedir la encuesta. O sea, una persona, por ejemplo, de 40 años, y en la encuesta dice que alguna enfermedad renal, sí, ya. Inmediatamente la creatinina. Y así descartamos, ¿ya? Entonces, sí puede presentar algún riesgo para algunos pacientes. Se puede mencionar que la ventaja del equipo de resonancia abierto, a pesar de su baja potencia, máximo 0,5 Tesla, es útil para pacientes con claustrofobia. ¿Quién dice la barra? Verdadero. Verdadero. Verdadero, chicas. Exactamente, verdadero. Habían dos tipos de equipos que mostramos, que son esos que un imán arriba, otro abajo, que son los equipos que usan imanes permanentes y resistivos o electroimán, y uno que es como un tubo, que es el del último tipo de imán, que es el superconductivo, ¿ya? Estos abiertos sí permiten un paciente con claustrofobia no sentirse tan mal. Todos los tatuajes van a representar un importante calentamiento de la piel durante el examen. Ustedes dirán. Falso. ¿Falso? Falso, sí. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Falso, Sí. profesor. ¿Seguro? Sí, porque usted dio el ejemplo Excelente. de los tatuajes antiguos que eran con metal. Claro, esos eran de azul de metileno y cosas por el Sí. estilo. Ya, esos tienen pigmentos metálicos. ¿Y qué hacemos si tenemos un paciente de eso? ¿Le hacemos el examen o no? No. Tiene un tatuaje en el hombro y le vamos a hacer una resonancia de hombro. ¿Qué hacemos? ¿No se hace? No se hace. Sí se hace. Sí se hace porque el calentamiento va a ser muy leve. 1 grado más, a todo dar, no más que eso. Entonces yo además les decía, podríamos usar una estrategia en que le colocamos hielo en la zona del tatuaje un rato antes. Ah, sí, ahora me acordé. Pero se puede hacer, Sí. que es lo importante, Sí. ¿ya? Pero lo que hay que dejar como raya para la suma, atento a los tatuajes, ¿ya? A los tatuajes y a las tatuajes de pintura, ¿cómo se llama eso? Cuando una mujer se maquilla, pero tatuado, permanente. Al igual que en TAC y radiografías, una paciente embarazada no puede realizarse una resonancia por efecto de las radiaciones ionizantes. Entonces, Falso. ¿por qué? Falso. Porque no tiene radiación ionizante. Esa es la respuesta, exactamente. Es una trampilla. No tiene radiación ionizante la resonancia, no se compara. Y de hecho sí se hacen exámenes a embarazados. Un paciente adulto se hará una resonancia cerebro, pero manifiesta tener un perdigón en su pie derecho. Entonces, el examen no se puede hacer por tener un elemento metálico. Escucho. Verdadero. Falso. Falso. Falso, profe. Ya, ganamos los falsos. Falso. Se puede hacer, porque el perdigón va a quedar en el pie y lo que vamos a examinar es la cabeza. Y esto entra del ombligo para arriba más o menos para una resonancia de cerebro. Va a quedar el pie afuera. Y con respecto, ¿se acuerdan que hablábamos del efecto misil que tenía que tener masa, volumen, o sea, ser bastante grande y pesado el elemento metálico para salir disparado? Lo otro, estar a cierta distancia. Y como está en el pie, está más lejos. Sí se puede hacer,
Eso, ya no es problema para el paciente. En la física de resonancia se privilegia el uso de átomos de hidrógeno por ser el más frecuente en la naturaleza. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque es del ser humano, no de la naturaleza. Usted Sí. lo dice, señorita. Eso es. Es el más frecuente en el cuerpo humano. En la naturaleza sería otro, que sería el nitrógeno. La función del magneto imán es la creación de un campo magnético intenso y homogéneo, emitir una onda de radiofrecuencia para cambiar la posición del núcleo cuando se está alineado dentro del magneto, recibir energía emitida desde el núcleo al relajarse, emitir y recibir onda de radiofrecuencia para cambiar la posición del núcleo. Letra, A. Letra A. Ah, absolutamente. A. La FSN es una grave enfermedad que se asocia a la gadolina y que afecta a paciente diabético, paciente alérgico o asmático, paciente con insuficiencia y paciente mayor de 60 años. D. D. con insuficiencia renal crónica. Exactamente. ¿Nos puede hacer sospechar un paciente diabético? Sí. A los pacientes diabéticos tenemos que pedirle creatinina porque ellos pueden tener alterada la función renal. Acuérdense que la diabetes daña los riñones. Entonces, ahí hay que tener ojo. Y en los pacientes mayores de 60 años también pueden tener problemas renales. La función de las jaulas Faraday es proteger la sala de resonancia del ingreso de las ondas de radiofrecuencia desde el exterior, la creación de un campo magnético intenso, proteger el exterior de la sala de las salidas de la onda de radiofrecuencia desde el resonador, o la creación de un campo magnético intenso y homogéneo. Entonces, A. Letra B. otra vez. Sigamos. Un cuerpo ferromagnético se ve influenciado por los campos magnéticos de la siguiente manera: es atraído ligeramente, es atraído fuertemente, es considerado compatible, no es atraído. Esta pregunta yo la eliminé. B. ¿Ah? ¿D? B. Por eso la eliminé, porque es algo que no habíamos visto con detalle. Dentro de la susceptibilidad magnética, que se llama esto, cuando sometemos un cuerpo a un imán grande, hay distintas respuestas de los materiales. Por ejemplo, si yo pongo un trozo de madera dentro del resonador, no le pasa nada, se queda quieto. Si pongo un balón de oxígeno, queda pegado en el equipo, ¿cierto? Y hay otros que... Pero ese ejemplo el profe lo puso en el video que mostró. Sí, es que por eso lo saqué, porque está el cuerpo ferromagnético, porque hay que diferenciarlo del paramagnético, que yo no le hablé del paramagnético, y hay otros cuerpos que no son atraídos simplemente. Entonces por eso lo eliminé, porque tendría que haber hablado de los tres elementos distintos. Por ejemplo, el oro no le pasa nada, no es atraído por el imán. El aluminio tampoco. El aluminio tampoco, y por La ejemplo, plata tampoco. la plata tampoco, pero ahí vamos a entrar en una conversación más rato cuando revisemos la tarea. Y si la joya que a usted le regalaron no es de oro y es enchapado en oro, ¿O no es de plata? o no es de plata, es de, ¿cómo se llama? Alpaca. Empiezan a cambiar los monos, no es lo mismo, por eso era la pregunta de la tarea. Pero bueno, en este caso están los elementos diamagnéticos, como el oro, los paramagnéticos, como el gadolinio, y los ferromagnéticos. Entonces yo no hablé de esos tres elementos como para hacer esta pregunta. Por eso están esos atraídos, no atraídos, fuertemente, ligeramente, porque estos se ven de esa forma. El oro no es atraído, el gadolinio es ligeramente, y el ferromagnético queda pegado, ¿ya? Por eso la eliminé, porque podría llevar a error, porque no estaba... Profesor, ¿y a qué se refiere el RM compatible? Era esto de los triangulitos, del cuadrado, del círculo, de la advertencia sobre las máquinas que pueden entrar a la resonancia. Ya. ¿Se acuerdan? Profe.
yo les mostré un cuadrito en que salía uno que es un cuadrado verde, el triángulo Sí, amarillo, sí, y el profesor, rojo. sí me acuerdo. Es para las máquinas Profe. que tienen que entrar. Dime. ¿Y si yo tenía buena esa, me va a bajar la nota? No baja. No baja porque se Ay. eliminó. No. Bien. No, sería muy, muy desgraciado para hacer el chiste. No. La elimino para todo por forma igual. Pero la dejo para conversarlo ahora. Si no, ya no alcanzamos a hablar de esto en otra oportunidad. Ya, sigamos. Bueno, el número básico, el número atómico, lo conversamos harto y estaba clarito, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces? La letra E. Letra E. Suma de protones más neutrones. No es protones más electrones. Eso se llama distractor. Acá ustedes tenían que emparejar solamente lo que estaba al lado. Los 4 componentes esenciales del equipo son los componentes más grandes del equipo, son los imanomagnetos, responsables de emitir y recibir ondas, son las bobinas de radiofrecuencia, porque la bobina de gradiente no emite ondas, porque emite magnetismo, es un imán. Y la jaula se refiere a la jaula de Faraday. ¿Estamos claros ahí o no con eso? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, esta cosa era lo mismo y lo conversamos hasta que me dio puntada. Cuando se produce el quench, ¿cuándo hay que hacerlo? Cuando se produce un atrapamiento de una persona, por ejemplo, un accidente de misil, en que corre el riesgo vital la persona, ¿cierto? Y la otra oportunidad era en caso de incendio, para que puedan entrar los bomberos. Me imagino que está claro porque lo conversamos. Con respecto al efecto de accidente de misil, dijimos que el tamaño o masa del elemento, mientras mayor masa o más grande, hay más posibilidades. Con respecto al magneto, espera un poquito, mientras más potencia el imán, más posibilidades. Y la distancia, mientras más cerca del magneto, más posibilidades de que se produzca. Dime. Escucho. ¿Sabe qué? Pero es de la pregunta anterior. Lo que pasa es que yo las tengo todas buenas, pero yo, ¿sabes lo que me confundo en esas preguntas? Es donde usted pone el número al medio. ¿Tú piensas que son dos preguntas? Imagina que son 2 palabras. Sí. Sí, pues no había pensado en eso. Sí, pero yo las tenía todas buenas, pero me cuesta deducirlas. Bueno, ahora ya la segunda vez, ahora ya la tercera, ya sé. Pero donde va el número al medio. Sí. Sí, profesor, es verdad. Yo igual estaba como complicada con eso, porque pensé que eran 2 palabras. Pues ya aprendí. Ya pasamos a esa. Y esta, bueno, esta es de la misma índole. Bueno, esto es el estado de excitación. El 1 es una bobina de radiofrecuencia. Estas son las ondas de radiofrecuencia. Estos son los núcleos atómicos o protones. ¿Y qué les pasó a estos muchachos? Están absorbiendo la radiofrecuencia. El número 3 equivale a los imanes. Con respecto a esto, ¿qué es lo que es? Bueno, eso es qué parte del cuerpo se usa, es en la cabeza, cómo se clasifica como cuadratura o volumen. Y el último que dice es, bueno, es una bobina. ¿Profe? Ahora sí, ya, gracias. Profe, ¿me escucha? Dime. Sí, bien. ¿Sabe? Lo que pasa es que yo revisé como 20 veces el video, de hecho lo subí de nuevo el video para poder aumentar un poco el audio y traté de entender esa parte en este caso con esa bobina, pero usted no la explicó así, la explicó a simples rasgos. Pero lo expliqué por lo menos 3 o 4 veces en forma distinta. Por lo menos aparecen en No, al menos con esa imagen, la imagen exacta misma. Sí, porque, no, claro, una vez por lo menos, porque avanzó con las otras bobinas, y claro, y explicó bastante concreto las otras bobinas, pero esta en específico, yo quedé igual, quedé con la interrogante de si realmente era cuadratura o volumen o no.
Y al final la tengo mala porque no pude detectar bien. No sé si mis Oye, compañeros pasó lo pero mismo, pero ¿se escucha bien el audio ahora o no? Con el micrófono nuevo. Yo a veces igual lo escucho más despacito, pero se escucha un poquito mejor. sí, se escucha Sí, se mejor. escucha Sí. mejor Se que lo escucha otro. mejor, ya. Ujú. Ah, qué bueno. Entonces, no sé si le habrá pasado lo mismo a mis compañeros, pero como le digo, revisé hartas veces el tema del video, tratando de comprender, porque de verdad que quedé para adentro, pues. Así que, pero en fin, ya estaba ahí, pues, así que no Sí, sé si a pero alguien más le pasó. si tú revisas los power, va a aparecer como escrito como bobina de cuadratura volumen y aparece la de cerebro. Aparece la cabeza, aparece esta, y aparece la de Philip, que es como más lisa, como jaula, le dije yo ese día. Puse las dos. No. La imagen Mm. exacta misma, no, pero es una que va en la cabeza y eso. Claro. Bueno, lamento lo del audio, pero bueno, por lo menos compré un micrófono, aunque No, sí, no hay, ya, sí, ya se fue con el entiende. tema del audio, sí, es netamente porque yo, como usted después se puso a explicar las siguientes imágenes, de hecho, había en otros planos, unos planos sagitales y había unos de columna. Claro, pues yo decía, pero no, al final no habló de al menos de esa bobina, pues no entendí de qué se trataba esa bobina. Sé que, por lo que alcanzo a notar en el video, que hablaba de que era de cuello, por el posicionamiento de la bandeja inferior que está ahí, pero más allá no mencionó, pues. ¿Cuál bandeja inferior? ¿Esto? Claro, pues, la parte de arriba, esa, Esta es la de arriba. sí, esa, sí, Sí, esa. es Eso es lo que menciona en el video, es claro, solamente eso, po. Y después pasa a la siguiente imagen y se puede explicar lo siguiente, po. Entonces, por eso quedé así como... Pues sí. Y puse esta imagen porque era la que está más clarita, más que nada que por claro. eso, por la calidad de imagen. Por eso me confundí, no sé cómo le habrá ido a mis compañeros con esa respuesta. En general no hubo mucho problema. Creo que yo me equivoqué en esa, pero en el orden de las cosas. Ah, ya, como confundiste. Claro. Ya. Entonces sigamos. Bueno, ese sería. Ya. Con respecto a esta pregunta, ahí hice dos alcances que vamos a ver al tiro. Dice, describa qué sucede en este esquema al interior del equipo y por qué esa imagen esférica es tan inclinada. Esa es la pregunta, y es lo mismo que ya dijimos, ¿cierto? Que era esto que está escrito abajo. Ya lo describimos. No estoy pidiendo, no estoy preguntando en qué etapa está, sino en qué está sucediendo. ¿Qué pasa con esto? Describa respuestas, algunas que tomé de las pruebas de ustedes. El procedimiento mostrado es una imagen de excitación. Eso no es describir. No sé si se entiende. Para mí eso no es una descripción, eso es un nombrar las cosas. Yo cuando estoy pidiendo una descripción, quiero algo más elaborado. Esta persona que escribe esto dice, este proceso ocurre después de la purización y se le denomina excitación. ¿Sí? Lo que ocurre es que se introduce una bobina de transmisión. Las bobinas no se introducen, están, ¿ya? Y emite una radiofrecuencia con ondas musicales. El ejemplo de las ondas musicales era para que ustedes entendieran, era una analogía. Las radiofrecuencias no emiten música, emiten radiofrecuencias, que son otro tipo de cosas. Sí, bueno, ahí sigue con todo el proceso. Le di creo un 0,7, un 0,8, no recuerdo en este momento, porque en sí está bien, pero lo que está pésimo es que no son ondas musicales. O sea, ustedes no pueden llegar a su centro de práctica hablando de dónde está la música. No es música. Y cuando lo escuchen se van a dar cuenta que de música nada. Acá tenemos otra respuesta que dice el fenómeno. Como elaboración está buena, el fenómeno representado es la imagen que producen cuando las moléculas de hidrógeno, no hablamos nunca de moléculas de hidrógeno, estos son átomos. Cuando tú hablas de moléculas, es un montón enorme de átomos, ¿ya? Captan la radiofrecuencia del resonador. El resonador no emite la radiofrecuencia, la que la emite es la bobina de radiofrecuencia. Alineándose, provocando un movimiento en la imagen. Ese también es otro error. No hay un movimiento en la imagen, no ocurre. También llamado spin. Tampoco es cierto. El spin es el movimiento propio de los átomos. Estén dentro del resonador, estén fuera, siempre tiene ese movimiento, con la propiedad de rotación sobre su mismo eje, que es eso, como se menciona en el ejemplo del tronco. O sea, se mezclaron varias cosas acá que no son reales. Esto ocurre, esta es otra respuesta, esto ocurre cuando las moléculas de hidrógeno
reciben radiofrecuencia y se alinean provocando un movimiento llamado de spin, rotan sobre su mismo eje con movimiento de trompo. Este fenómeno ocurre cuando las moléculas de hidrógeno, y si se dan cuenta, todos repiten lo mismo. Aquí es cuando llegamos a un problema complicado, pero vamos a pasar a la otra hoja para que la veamos, a la última lámina. Debido al efecto de polarización, ya que este hace que el átomo de agua se alinee en el momento de encender la máquina y proceder con el procedimiento. No es un átomo de agua, ¿cierto? Debido al efecto de polarización que hace el átomo de agua y se alinea, o sea, la respuesta es la misma. Y así revisé muchas respuestas, y este fue sacado al azar, o sea, ni siquiera me fijé mucho en los nombres, o sea, no me fijo en los nombres de las personas, pero si se dan cuenta, mismos horarios, mismos tiempos, mismas notas. Yo no sé qué están enseñando en ENAC, en desarrollo personal, pero para mí una de las cosas más importantes que tiene que tener el técnico que trabaje conmigo es la honestidad en el trabajo, y esto para mí es honestidad en el trabajo. Yo no lo conozco, no lo encuentro honesto el hacer las tareas, las pruebas en grupo, porque esto fue una prueba en grupo. Y así hubieron varios grupos de a 2, de a 3 que se juntaron y hicieron esto. Es fácil de ver, porque se ve en las pruebas, en las preguntas, cuando uno tiene que escribir algo, y cuando uno escribe algo, se nota la relación con unas y otras personas. Como les decía, no sé qué están enseñando en cuanto a valores, pero no lo encuentro bien. No encuentro bien que se copien o que hagan las pruebas en grupo, porque es hacerse trampa. ¿Hacerse trampa para qué? Para sacarse un 4-7. O sea, se han sacado un 7, pero un 4-7. Pésima nota, malo. Yo cuando trabajo presencial, muchas veces los alumnos, por ejemplo, me dicen, es que sabe que yo escribí esto, y me dan con esta misma respuesta, con la misma respuesta. Y me dicen, profesor, mire, es que yo quise explicar esto, pero ahora lo entiendo. Y yo entiendo que después de la explicación que hice, más esto, ellos entienden en qué se equivocaron y están entendiendo cómo debería funcionar. Y yo, en forma presencial, les doy el punto, no me complico con decir, no, usted se equivocó, chao. No, te subo el punto, porque se logró el objetivo que era entender. Se logró después la prueba, bueno, no importa. Yo el punto igual lo doy. Presencialmente lo que nunca hago es lo que me piden siempre, que es, profesor, hacer un trabajo por escrito y se lo mando para subir la nota. No, eso nunca lo hago. No lo hago porque se presta solamente para hacer trabajo copy-paste, que usted no lo lee y yo tampoco. Pero en estos casos, no somos presenciales, yo les doy el punto a las personas. Yo fácilmente en este grupo de 3 personas pues le he puesto el 1 a los 3, y los 3 copiaron, los 3 hicieron la prueba juntos. A mí no me molesta, ¿no? Aunque ustedes me den así como medio choqueado, no me molesta ni me complica, me da pena, que es peor, el sentimiento de pena cuando uno como profesor, o sea, te desgastáis haciendo la clase, así todo lo posible. Aquí probé como 4 o 5 micrófonos, el 5.º micrófono que pruebo, para que después terminen copiándose, es como, mejor no hago nada, lo hago cortita, hablo más rápido todavía. Entonces esto es solamente tarea para casa, tarea personal, ver en qué estamos fallando como persona. Para mí lo más importante es que la persona, y uno cuando termina el día se acuesta, pone la cabeza en la almohada y en paz, no hice trampa, me salió lo que salió, hice lo mejor posible, eso sí, siempre lo mejor posible, di lo mejor de mí. Si no doy más, no doy más nomás, es uno como es, pero con honestidad. Como les decía, si yo tuviera un técnico que me es deshonesto en el sentido, por ejemplo, que me chamullan el nombre de los pacientes, que me chamullan, no, fuera. Y he cambiado gente, y he cambiado varios, o sea, una semana conmigo, no me gustó, chao, cambio de servicio, cambio de unidad, cambio de turno. Porque para mí el técnico es el brazo derecho de uno.
el partner, el que apoya en todo. Y yo lo apoyo a ellos, y ellos me apoyan a mí. Entonces, por decir, me fui a comprar una bebida y llega alguien preguntando por mí, no, si fue a tal lugar, sí, pero haciendo un equipo. Y me llaman por teléfono, están buscando acá urgente, bueno, y me voy corriendo. Pero es una persona que se acompaña. Pero un técnico que es grupiento, no. A mí no. Así que considero que es algo para que ustedes reflexionen. Ahí me carga tirar las mechas a todo el grupo cuando yo sé que la gran mayoría no se portó mal y que lo hizo bien. Pero bueno, no me gusta individualizar tampoco así, decir, este personaje copió y este también. No. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Así que eso. ¿Qué nos falta ver? ¿Alguna duda con resonancia hasta aquí? Como para dar vuelta a la hoja de resonancia y pasar a la tarea que hay que hablar esta semana. Pregunto, ¿alguna duda? Al menos por mi parte, profe, no. Ya, entonces vamos a pasar a la segunda cosa, esto. Aquí la tengo. Ya, esta es la tarea de esta semana. Vamos a hablar de ecotomografía, ultrasonido, como la quieran llamar, y el trabajo que también se puede hacer en grupo, pero esta vez puede ser en el computador. No hay problema. Tiene que ver con que yo quiero que hagan una especie de afiche, pero un mapa conceptual, un mapa mental, perdón, pero partiendo de un centro, no el típico mapa que va bajando, no. Este mapa es central, es como un sol. En las dos clases que nos quedan vamos a hablar de los distintos exámenes. Por ejemplo, yo el otro día les mencioné que en escáner, en resonancia, los exámenes son de cabeza-cuello, tórax, abdomen y pelvis, extremidades, ¿cierto? O sea, cierto orden. En la ecotomografía también se ordenan de cierta forma y lo vamos a ver y lo vamos a dejar clarito antes que hagan la tarea. Entonces, acá vamos a poner ecotomografía, ultrasonido, lo que ustedes quieran acá al centro. Después, lo que viene es el transductor que se va a usar. El nombre de la serie de ecotomografía, en este caso, partes blandas. Por ejemplo, podría ser abdominal. Aquí sería ecotomografía abdominal. En las partes blandas se divide por lo menos en dos grupos. En glandular y en músculo esquelético. Glandular es como cuál, por ejemplo, mamario. Por ejemplo, tiroides. Músculo esquelético para ver articulaciones como cuáles, como hombro, como muñeca. ¿Ya? Entonces les va a quedar un centro que dice eco y después como 7 o 8 bracitos en cada rama va a ir saliendo. Primero el transductor que vamos a usar. Eso está escrito en los PowerPoint. O sea, ni tan complicado. Es solamente para que hagan un esquema mental de cómo ordenarlo. Pensando en hacer una infografía que se coloque en la sala, al centro de la eco, y viendo qué transductores vamos a usar y de qué se trata. Eso, así de simple, no es más complicado que eso. Como es en computador, yo les sugiero que después de hacerlo, lo hagan en PDF, lo graben en PDF, porque si lo mandaran, por ejemplo, en Word, puede que en Word se desordenen, porque Word tiene ese problema. En cambio, el PDF lo bloquea los movimientos y queda fijo. Le pueden agregar color, le pueden agregar mono, lo que ustedes quieran, pensando en hacer una infografía, una ficha para poner en la pared. De eso se trata este trabajo. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. ¿Se habla de todos los transductores, todos los exámenes, o elegimos un específico así lineal? No, mira, cada examen tiene un transductor que se usa. Los transductores van a ser lineal, convexo, va a ser el intracavitario, yo no me acuerdo, uno chiquito, pero está escrito, está detallado y lo vamos a conversar, no se preocupe, ¿ya? Eso está dentro de. Entonces,
hay exámenes, por ejemplo, la ecotomografía obstétrica, en que tú puedes usar 2 transductores, va a depender de los meses. Puedes usar el convexo o puede ser intracavitario. Y en la ecotomografía pelviana también se pueden usar los dos. Entonces acá saldrían 2, uno pegadito al lado del otro. Eso, nada más. Ya, profe, gracias. Ya, entonces ahora, ¿quedamos claros? ¿Alguna otra duda con respecto a eso? Profesor, con información escrita y con imágenes. Mínimo el mono que les mostré. Sean artísticos, hagan cosas bonitas, sean fome. Ya, vamos a revisar ligeramente, que no he revisado la tarea de esta semana, porque no he tenido tiempo. ¿Esto se acuerdan? Ya. ¿Qué pasa con los implantes dentales? ¿Qué averiguaron a grandes rasgos? Están de moda los implantes dentales ahora. ¿Qué pasa con los implantes? Yo según lo que vi es que Ya. si el implante era de titanio no había problemas con hacerlo, Entonces, que no influye. los implantes que se están usando ahora son todos de titanio, no hay ningún problema. Lo que sí, yo habría puesto, ¿se puede hacer el examen? Sí, pero la imagen se distorsiona un poco si es de la cara. Efecto para el paciente, ninguno. ¿De acuerdo? Hay unas cosas que no sé si ustedes conocen, que son los lentes intraoculares. No estoy compartiendo esto, estoy viéndolo solo. Los lentes intraoculares, que por ejemplo una persona que es muy corto de vista, le ponen un lente, abren el ojo y le ponen un lente por dentro. En esos casos el examen se puede hacer, el paciente no tiene ningún problema, pero sí se ve una ligera distorsión cuando uno pasa por la altura del ojo, nada más. Pero se entiende que es eso, y uno tiene que reportar que tiene un implante ocular, intraocular. Los frenillos dentales, en general, es lo mismo que el implante dental. Se puede hacer, pero provoca demasiado artefacto. Eso tienen que verlo con el radiólogo. O sea, sí se puede hacer, pero provoca mucho artefacto. Inconveniente para el paciente, ninguno. Todo esto, algo hablamos recién con respecto al oro, al acero, a la plata. El tema está en que si a usted le regalaron una joya de oro que no era tan de oro, que era más barata de lo que dijeron. Entonces, para evitarnos todo tipo de problemas, es que se saca todo. No entra nada. Profe, yo igual ahí a las de oro le puse que no tenían inconveniente, pero siempre era mejor retirarla. Exactamente. Igual. Súper. Eso. Profe, Dime. en mi caso yo consulté por los 3 y en los 3 me dijeron que se juntaban como todo en una categoría de metales. Sí. Lo que pasa Entonces, es que para los 3 era la misma información, para los independiente tres, de que uno fuera de oro o de plata. sí. Pero como te digo, si tú entras con algo de oro de verdad, no le pasa nada al oro, no es atraído. Porque Ya. es diamagnético. Porque había una parte que dice al ladito, ¿qué le pasa al paciente? A eso me refiero. Entiendo. ¿Algún problema? Acá, mira, fíjate. ¿Inconveniente para el paciente? Ninguno. No tiene ningún inconveniente. Con el oro. El inconveniente es que no sea de oro 100%. Y que la plata no sea plata, sino que sea alpaca, que tiene más componente metálico también que la plata. Entonces, para evitarse todo esto lío, fuera. ¿Qué pasa con el collet de género de lana? Nada. La horquilla de pelo, estas que son así como negritas. Eso sí, porque es metal. Se saca, exactamente. Sí. Y puede ser, yo he encontrado dentro del resonador aro, que no se lo saca. He encontrado el tornillo pegado en el equipo. Cuando yo llego a tomar mi turno, afuera de conversar con mis colegas si me dejó pega o no, me doy una vuelta por el equipo para ver si encuentro alguna cosa pegada al interior, porque estas cosas pequeñitas como el tornillo de un aro puede hacer que la imagen sea toda distorsionada, porque altera el campo magnético, hace como un hoyo, por eso se saca. La traba para pelo, la traba son estas típicas con metal abajo, que son como, Sí, también es con metal, sí, tampoco es conveniente sacarlo. Ahora, ¿qué pasa con la prótesis de cadera instalada en el 2000 y el 2010? ¿Qué averiguaron?
cómo les fue con eso? ¿O no le fue a nadie? Perdón, profe, tuve una intermitencia. ¿Cuál fue la pregunta? Con respecto a las prótesis de cadera, ¿qué averiguaron en general? ¿Qué averiguaron? Que las del 2000 no era conveniente hacerlo porque eso sí tienen metal. Y desde el 2010 en adelante son todas de titanio. Sí. Por ende, no habría inconvenientes para poder realizar el examen. Claro, la fecha por lo que yo vi, en el año 2010 se estableció una ley de que todos los implantes tenían que ser de titanio. Y sí. Anterior a eso, existían prótesis de cobalto y otros materiales, los cuales con el tiempo perjudicaban, en este caso, al paciente. Claro, esa es la fecha, el 2010. Del 2010 hacia arriba no debiera haber problema. Pero no sabemos si el hospital contaba en ese momento con el asunto. Yo mandaría a preguntar. Sí, si fue justo y también se creó un registro. Nosotros no sabemos si tenemos un registro internacional de prótesis, de todo lo que tú puedas preguntar, de cualquier cosa, para saber si es compatibilidad o no es compatibilidad. Pero acá en Chile, quedémonos con esto. 2010 la lleva. Del 2010 para arriba no tenemos problema. Del 2010 hacia abajo sí hay problemas. Se podría calentar más de la cuenta, y si el paciente es viejito como yo, podría hasta soltarse un poco. Entonces, ahí pacientes con prótesis de antes del 2010 se recomienda no hacerlo y enviarlo a su médico para que reevalúe la situación. Ahora, la válvula de derivación de hidrocefalia es una cuestión bastante frecuente. Por X motivo se tapan los conductos del cerebro y se empieza a llenar de líquido cefalorraquídeo y se pone una válvula que se deriva desde la cabeza, hace un hoyo acá, y la sacan por debajo de la piel y baja y la meten en el abdomen para que bote el líquido cefalorraquídeo al interior del abdomen. Entonces, eso es normal, o sea, es frecuente que las personas tengan eso, niños y adultos, y no le pasa nada, no tiene ningún problema, ningún inconveniente para el paciente tampoco. No tiene puntas metálicas ni nada por el estilo. Sí, cuando da la vuelta... válvula como de plástico o goma, una cosa así. Sí, como de silicona. Sí, como de silicona, eso. Y que deben ir cambiándola cada cierto tiempo porque cuando son niños se la dejan enrollar en la guata, cosa que van creciendo y se van estirando, pero hay momentos que tienen que cambiarla. Pero a los 18 años ya cambian una definitiva. Claro, porque ya no crecen más. Sí. Así que no debiera representar ninguna molestia ni para el paciente ni para el equipo. Lo que sí, en la imagen, cuando da la vuelta, cuando está saliendo, hace un artefacto porque se ve más grueso. Nada más. El otro día conversamos, pelo húmedo, pelo mojado, no. Porque se calienta y molesta, así que fuera. Los marcapasos lo conversamos ese día en la clase. ¿Quedó claro lo de marcapasos o alguna duda? ¿O quedó medianamente claro que tiene inconveniente el marcapaso en general? Y estaríamos, pues, muchachos. Esto sería la clase de hoy. Esta es más corta porque tiene que ver más que nada con el asunto de la retroalimentación. Yo quería preguntarles que para mañana, si vamos a poder hacer la clase a las 6:30. Mañana tenemos clase a las 6:30, si no me equivoco. No, a las 8. Sí. Pero, profe, teníamos con usted el miércoles. Es que vamos a alargar mucho. No, que yo pensaba hacer la mañana, pero no se puede. ¿Tienen clase ustedes mañana a las 6:30? Sí, tenemos clase del otro ramo. ¿Y a las 8 también? ¿A las 8 puede ser? ¿Y a las 8? ¿A esta hora? Sí, profe. Sí. Después de la otra, sí. Yo prefiero hacer la mañana, cosas del miércoles. No, el jueves va a ser la otra clase. El jueves. Pues tenemos clase con el otro profe también a las 6:30. Entonces el jueves a las 20 horas. Así lo escribí yo. Ya. Porque entonces clase mañana y jueves. Lo que pasa es que el miércoles trabajo de noche y ya entro a las 7 de la tarde. Entonces me parten como el chancho con eso. No me da tiempo. Profe. Ya, entonces quedamos en que va a ser... Martes y jueves.
Yo sí lo había escrito. El día mañana 5, entonces a las 20 horas. Sí, Exacto. Y el jueves 7 a las 20 horas. Ok. Ya, entonces tengo que corregir porque puse 6:30 para mañana, así que de ahí lo corrijo, ¿ya? Y Ya, eso profe. sería, chicos, que estén bien, que... ¿Cómo lo pasaron por el año nuevo? ¿Descansaron? ¿Lo pasaron bien? ¿O estaban muy estresados? No, fue bien. Al menos Bueno, con mi descansaste. familia todo bien. Sí. Sí, lo importante es estar con la familia. El resto, ¿Y usted cómo lo pasó? bien, pues, con mi madre, la fui a ver. Así que, Ah, qué bueno. Eso es lo más importante, estar reunido con la familia. exactamente, sobre todo en esta época que dicen todo lo contrario los mentirosos. Ya pues chicos, subo al tiro esto a la clase, ¿ya? Que estén bien, Ya, nos profe, vemos gracias. mañana a las 20.000. Que estén Ok. bien, cuídense. Profe. ya, Igualmente. chicos. Chao, chiquillos, que estén Ya, bien. chao, profe, chao, chiquillos.